Me toca introducir al conferenciante, lo tengo a mi derecha, Jesús Víctor Contreras Ugarte, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y que es también socio de la Sociedad Española de Retórica. Él es licenciado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, creo recordar, a lo que él me corrija, de Lima, Perú, y además, tras su formación en su tierra levítica, como diría algún escritor conocido, su tierra natal, se traslada a España y aquí se doctora en Derecho, creo que en la Universidad Carlos III de Madrid. A partir de ahí se vincula con la Universidad Complutense, con mi Facultad de Derecho, con nuestra Facultad de Derecho, y desde allí se dedica a la docencia, entre otras materias, porque ahora mismo en los planes de estudio de Derecho, dentro del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, también se encargan de los nuevos planes de estudio de esas materias que algunos denominan con un anglicismo los soft skills, ¿no? Ese tipo de habilidades que tienen que tener los juristas, pero que no están reguladas en la ley. Y entre ellas está, desde luego, la oratoria y la retórica. Él nos va a hablar, en esta primera conferencia, insisto, de la convicción jurídica, les leo, como reflejo del discurso retórico. A partir de ahí yo le cedo el uso de la palabra. Espero que sea de su interés. Dispones, Jesús Víctor, de unos 40 minutos para desarrollar, creo que es suficiente, tiempo aproximado, y a partir de ahí, si cualquiera de los presentes, tanto física como digitalmente, quiere formular alguna cuestión, alguna pregunta, pues disponemos de un margen de tiempo hasta las 8 para hacerlo. Muchas gracias a todos y tienes el uso de la palabra, Jesús. Pues muchas gracias por la presentación, querido Jesús. Efectivamente, como bien has mencionado, pues sí, yo originariamente estudié Derecho en la universidad, una facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Pero además soy un orgulloso egresado. Y bueno, los caminos de la vida académica que uno emprende, pues finalmente me decidieron a llegar a España. No podía ser de otra forma, pues luego de doctorarme en la Universidad Carlos III, en ese entonces el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, porque además mi doctorado es con mención específica en estudios avanzados en derechos humanos. Bueno, luego pues la vida académica me trajo a la que es ahora mi universidad, la Universidad Complutense de Madrid, a su, como digo yo, a su buque insignia en la Facultad de Derecho, y bueno, pues ya me he integrado a la plana docente. Por supuesto, además de ese detalle que has traído a colación, que no había pensado mencionarlo yo, esto lo podríamos encuadrar tal vez en cuanto a la parte del discurso jurídico, el discurso retórico en el etos, ¿verdad? La idea de mis credenciales propiamente. Luego lo comentaré. Quiero decir, bueno, agradecer, por supuesto, a la Sociedad Española de Retórica, a la SERRET, de la que también soy parte. Y bueno, en la medida de que la voz me lo permita, pues intentaré colmar lo que quería decir en esta oportunidad. Efectivamente, el título que lleva, o mi preocupación o mi reflexión de hoy es sobre la convicción jurídica como reflejo del discurso retórico. Básicamente es qué tiene que ver, qué importancia tiene la retórica, si se quiere, el arte de hablar, por decirlo de alguna manera, en principio, para nosotros los juristas. Obviamente yo soy jurista. Con lo cual, esto es algo que parece que está descuidado. Empecemos por decir que no es lo mismo hablar que decir. Hablar, habla todo el mundo. Decir ya es otra cosa, porque decir implica comunicar, trascender, si se quiere, un discurso que simplemente se habla, pues es lo que suele pasar a veces en las aulas que vemos hoy, que hablas y estás hablando, pero no llegas al público. Esto muchas veces efectivamente puede ser por alguna suerte, llamémoslo así, deficiencia del orador, o en el sentido de que hay una despreocupación en tanto al interlocutor, a los alumnos de hoy, que de alguna manera pues nosotros los profesores estamos ya obligados a conocer de la retórica para provocar ese ímpetu, ese ánimo, ese impulso para que los jóvenes de hoy se animen a estudiar, se animen a leer, hoy que resulta un poco, vamos a decirlo, ciertamente un poco difícil, no en todos los casos. Yo tengo alumnos muy buenos que leen muchísimo y nosotros con un grupo además que tenemos
llamamos el laboratorio, bueno, es el Laboratorio de Cultura Jurídica en la Facultad de Derecho. Estamos preocupados justamente de este aspecto cultural que se está de alguna manera descuidando y, por supuesto, con ello la retórica es parte de ello. Además, yo soy profesor de filosofía del derecho y de derechos humanos, pero también de habilidades básicas o prácticas del jurista. Y en este recorrido que ya lleva el nuevo plan de estudio de la Facultad de Derecho, que ha asumido ese rol, pues llevo 3 años yo ya interesándome específicamente en enseñar retórica a mis alumnos, entre otros temas, pero especialmente retórica. Esta idea de que, porque les digo yo a mis alumnos, el abogado, el jurista que no habla, es un jurista con problemas. Jurista que no habla, bueno, ya siendo más drásticos, no es jurista, se dice. Bueno, y siempre les hago el hincapié, pero por supuesto siempre se pueden dedicar a escribir libros, o se pueden hacer magistrados, o se pueden hacer secretarios de juzgado y todo el día estáis escondidos en su juzgado, o en su casa, o en su despacho escribiendo libros, por supuesto. Eso sí les digo, no se hagan tan buenos, porque si sois realmente buenos, va a llegar el día que, aun estando en su escondite, van a ir las cámaras, van a ir los periodistas y los van a citar y van a querer entrevistarlo por un libro que ha sido pues, seguramente rompedor en el ámbito del derecho, o son ustedes grandes magistrados y no van a poder evitar las cámaras ni las entrevistas. Con lo cual, aunque parezca que no, posiblemente... volvemos a lo mismo, sí que es un problema el no saber comunicar. Cuando digo comunicar es lo que decía al principio, ¿no? Decir, trascender el mensaje que yo quiero. Como esta es la idea de relacionar y ya de por sí voy avanzando que esta no es mi voz, esta es una voz propia del clima madrileño que nos está quejando hoy día, pero vamos a echarle ganas. La idea es relacionar o encontrar el vínculo entre lo que es el derecho y lo que es la retórica. ¿Para qué me puede servir la retórica? En tanto al escenario de la convicción, que es en lo que se basa básicamente el discurso que pretendo hoy compartir con ustedes. La convicción lleva de por sí la idea de convencimiento. Cuando uno dice, voy a hacer las cosas no por obligación, sino por convicción. Desde mi punto de vista se podría decir que es una suerte de el otro lado de la obligación. Nosotros obedecemos normas, acatamos normas, ejercemos acciones. En la mayoría de los casos, no solamente los juristas, la sociedad de hoy hace las cosas por obligación, no por convicción. El derecho tributario es la mejor muestra de ello. Hay la típica discusión si realmente el componente de la solidaridad está metido en el derecho cuando te cobran tributos. Hay quien diría, y yo soy partícipe de ello, que no, porque la gran mayoría no paga tributos porque quiere, paga porque si no lo pagas, pues Hacienda viene y, como se dice coloquialmente, pues te cruje. Mejor dicho, tienes problemas económicos con la multa, la persecución y, bueno, últimamente Hacienda tiene unas historias que son bastante complicadas de entender, que tiene un afán persecutorio con las personas que hacen un poco de dinero. Casos aquí en España, al menos 2. Últimamente salió lo de un señor muy conocido motorista, Alonso Lorenzo, creo que se apellida, bueno, que lo han estado persiguiendo por tiempo, ha invertido mucho dinero y, bueno, al final resulta que el señor no debía nada, era cobrarle por cobrarle. Bien. Entonces, básicamente, esto te crea cierto desánimo, pero ¿vas a dejar de pagar impuestos? Pues no. Ahora, ya tú ya no dejas de preguntarte si yo pago impuestos para que las calles estén asfaltadas, para que existan hospitales, porque ya empiezas a entrar en duda, ¿no? Sobre todo cuando estos sistemas funcionan mal y cuando ves que los que van mejor, los que van bien, son precisamente los que se quedan con ese dinero. Llámale gobierno, llámale presidente, llámale como quieras, pero cada quien puede tener su figura ahí. Ellos sí que gozan de buena salud, vamos a decirlo así, no me refiero a su salud propia biológica, sino de buena salud, vamos a decirlo así, material. En ese momento, pues, entras en una suerte de disquisición interna. Dices, vamos, bueno, pero hay que pagarlo porque si no. Pero ahí uso el derecho tributario porque esto me permite a mí entender mejor la diferencia entre si hago las cosas por convicción o por obligación. La convicción es ese mecanismo, ese impulso que me permite realizar acciones o que me hace hacer acciones, no por la consecuencia que vaya a haber, no preocupándome de si voy a tener una sanción o no. Eso es irrelevante. Para el que está convencido de ello, claro, esto nos lleva probablemente hasta Max Weber a la ética de la convicción y a la ética, pero no es el caso, no vamos a meter en ello. Simplemente porque esto tiene que tener siempre cierta responsabilidad, la ética de la responsabilidad, un punto medio, un punto intermedio, lógicamente, porque
porque si hacemos todas las cosas por convicción, pues podemos terminar también cometiendo errores. No todo siempre tiene que hacerse de manera cerrada. Como todo en la vida, y como diría Aristóteles, hay que encontrar el término medio, siempre el término medio. Es allí donde está la virtud, en el término medio. Ni obedecer como borregos, ni olvidarnos de que a veces hay que hacer las cosas y por muy convencido que yo esté que lo mío es correcto, pues hay que saber que no somos un hongo que vivimos en un desierto, sino somos seres humanos que nos relacionamos y tenemos que tener en cuenta los derechos de los demás y el criterio de los demás. Por equivocado que lo podamos creer o por desfasado incluso que creamos que sea, aún así, aún siéndolo, tiene y merece el respeto como persona humana que es. Y voy a ello con lo que digo. Habrá que centrarse entonces primero en hablar de qué es el derecho entonces. ¿Qué es el derecho? El derecho es lo que todo el mundo dice que es, con lo que todo el mundo viene de casa, incluso sin estudiar derecho, sin ser jurista. El derecho es la típica definición de que es el conjunto de normas sistemáticamente ordenadas que son producto de un sistema legal válido en un país. Pico más, pico menos, cambiemos institución más, palabra menos, pero es la idea de identificar al derecho con el sistema jurídico. El derecho es la ley, es la visión positivista, reinante por muchos años, por muchos tiempos, no tampoco nos hemos deshecho de ella hasta el día de hoy, sigue imperando en cierta manera, aunque es cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial el positivismo pues, se encuentra con su cara más negra, que es pues, el nazismo, básicamente, y las atrocidades que se cometieron precisamente por defender a ultranza que derecho es simplemente lo que está en una norma, y porque está en una norma ya es correcto. Y bueno, luego encontraremos determinados movimientos que a partir, Gustav Radl cambia de opinión incluso a partir de ahí, modula su teoría positivista en un primer momento, y a partir de ahí pues, podemos hablar de Carlos Gustavo Nino, o del mismo Ronald Dworkin, que es un autor que tampoco me gusta mucho, pero bueno, en este caso sí que me gusta lo que comenta. Y al final de cuentas pues, hay un libro por ahí que se llama Jus Moralismo, que es precisamente la idea esta de negar que el derecho sea lo que está contenido en las normas y que por ese simple hecho ya es justo, porque el derecho al final de cuentas lo que busca es la justicia. Y como diría Piero Calamandrei en ese libro del Elogio de los jueces, escrito por un abogado, que lo tengo aquí, luego leeré algo de él, pues claro, la justicia no es algo de juego. La justicia es algo que hay que tomarse en serio. O sea, no es algo baladí, que por ahí alguien dijo que la justicia, lo dice también este señor en este libro que acabo de citar, que hay por ahí un apotegma que se dice que la justicia hoy por hoy hay que tomárselo no hay que tomárselo en serio, es algo como para jugar. Claro, y no parece estar tan desfasado. De hecho, ya hay una versión, ya hay una opinión. Hay un libro por ahí que se llama La esencialidad del derecho. Unos compañeros que están aquí presentes sabrán a qué libro me refiero, de un discípulo del eminente y que también me gusta mucho leerlo, Gustavo Bueno, con las ideas que nos pueden gustar más o menos, pero bueno, reconozco que es un gran filósofo, pero bueno, tiene sus discípulos. Y en este libro que digo que se llama La esencialidad del derecho, un libro negro con una raya roja en el medio, Jiménez me parece que se apellida, Luis Jiménez, Luis Carlos Martínez Jiménez, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Este señor, pues lo que sostiene en ese libro es que el derecho, en cierta forma, ya no es lo que se dice en los libros o lo que se cuenta en términos generales. O sea, el derecho, propiamente, hablar de derechos humanos, hablar de feminismo, hablar de igualdad, hablar de tolerancia, son situaciones que le estorban al derecho, han dejado de ser derecho. Habla de una suerte de que el derecho se ha convertido en una suerte de simploqué, hablando en términos socráticos, simploqué, una dicotomía, una dialéctica, una discusión de fuerzas, donde finalmente la fuerza que triunfa, y lo terminan diciendo así en este libro, es la fuerza económica. Es decir, que el derecho, en tanto se preocupe, visto desde hoy, por la justicia, por lo que sea correcto, por lo que sea incorrecto, por el orden, por la paz social, etcétera, etcétera, esto ya no es derecho. Escrito en el libro con más o con menos palabras, realmente es más duro todavía diciéndolo, pero estoy tratando de resumirlo. Claro, es una visión pragmática. No niego que esto no se haya convertido así el día de hoy, no estoy negando eso. Lo que digo es que el error desde mi punto de vista, y he escrito sobre ello precisamente en una suerte de reflexión crítica a lo que sostiene este libro que acabo de citar, en La esencialidad del derecho, que aun siendo así, aun habiéndose convertido en la práctica
en el uso práctico, en el ejercicio práctico del derecho, en ello, eso ya no es derecho, propiamente. Eso ya no es derecho a secas, si se quiere. Porque el derecho, el fin principal del derecho es el orden, la paz social, la justicia. Directum significa derecho. Es decir, que el derecho lo que hace es enderezar, poner las cosas derechas, vamos a decirlo así. Es guía. Es decir, lo torcido lo convierte, lo endereza, enderezar lo torcido. De eso se trata el derecho. El derecho debe su existencia a sus fines. Y sus fines son el orden, la paz social y, en última y superior instancia, por supuesto, la justicia. Si olvidamos la justicia en el ejercicio y en los resultados que esperamos del derecho, eso ya no es derecho. Será administración de normas legales, será legalismo, si se quiere, pero no confundamos el derecho con las leyes. Esto es una versión kelseniana, una versión de la escuela de la ciencia normativa, sí, pero como no es el caso explicar aquí filosofía del derecho, trato de hacer una visión, para quien no es jurista además, de lo que debe ser el derecho y de lo que desde casa incluso se nos queda como la idea de esto es el derecho. Claro, el derecho es los juzgados, la jurisprudencia, no. Tampoco la jurisprudencia es derecho, propiamente. La jurisprudencia, a final de cuentas, son las resoluciones en última instancia, depende de la legislación que hay en un país, reiteradas, algunas son 2, 3, 4, 5 de un determinado tribunal supremo o tribunal mayor, como se llama en cada país, que siendo reiteradas, pues bueno, se consideran, hacen jurisprudencia y que los jueces de menor grado deberían seguirlo en lo sucesivo. Bueno, en algunos casos es obligado, en otros casos no es obligado, en Perú es una cosa muy curiosa, pero no es el caso de entrar en temas de este tipo de constitucionales o procesales. Con lo cual, quiero decir, el derecho entonces es algo más. Entonces, si yo estoy denostando esta idea, o desarmando más que denostando, esta idea pragmática que hay del derecho, la pregunta es entonces, ¿qué es el derecho? El derecho es algo que vamos caminando por la calle y nos lo encontramos como una piedra, si se quiere, o en la playa, una piedrita por ahí, la levantamos, ¡ah, mira, aquí está el derecho! Es decir, accidentalmente, no, el derecho no es algo accidental, o es algo que, lo mismo, estoy aquí y de repente, ¡ah, apareció! Derecho. No, eso sería un derecho que surge o nace por generación espontánea. No, el derecho ni nace por generación espontánea, ni es producto del accidente, ni se obtiene accidentalmente, no. El derecho, al final de cuentas, es un constructo humano. El derecho es producto de la cultura social humana. Sin cultura humana, sin cultura social humana, no hay derecho. De hecho, el sentido del derecho, el derecho cobra sentido cuando el ser humano existe, con la presencia del ser humano. El derecho no tendría sentido en una isla solitaria, ni habría derecho. El derecho cobra sentido cuando hay un ser humano, cuando existe el ser humano. Pero no solamente uno, porque aún habiendo un solo ser humano, el derecho aún sigue sin tener sentido. Con lo cual, el derecho necesita de la pluralidad de sujetos, al menos dos, no solamente para solucionar conflictos, porque el derecho no solo está para solucionar conflictos, el derecho está también para ordenar y no necesariamente solucionar problemas. Pues claro, cuando yo voy a comprar el pan en la mañana y me levanto, pues con el panadero estoy haciendo un contrato de compra-venta. Si cada pan vale un euro y le doy 10, pues me tendrá que dar 10 panes. Bueno, eso ¿cómo sé que es así? Porque el derecho así lo ha ordenado, así lo ha organizado y así lo ha etiquetado como contrato de compra-venta. Quiero decir, el derecho no solo está, esto que identificamos siempre, el derecho es para solucionar conflictos, para que la sociedad no se pelee entre sí, que esto es una versión muy de Leviatán, ¿no? de Thomas Hobbes, vamos a decirlo así, la guerra de todos contra todos. Con lo cual, empezando por el principio, entonces, el derecho es propiamente aquello que es un constructo humano, que cobra su sentido con la presencia humana, cuyo valor principal es enderezar lo torcido, dicho coloquialmente. Dicho mejor, alcanzar la justicia de manera más amplia, conseguir el orden social, alcanzar la paz social. La paz social es el fin del derecho. Si el derecho no cumple con estos fines, llamémosles derecho, si queréis, pero será un derecho corrupto, corrompido, torcido, un derecho que ha perdido el camino. Hoy llamar a la administración que administra las leyes, llamarle administración de justicia, pues hay que pararse un poquito y pensarlo bien.
administración de justicia, yo diría administración de leyes. Porque confundir al derecho con las leyes es como confundir, y lo digo siempre, al pintor con la brocha, al pintor con el pincel. No, el pincel no es el pintor. De la misma manera, las leyes, las constituciones, los códigos procesales, civiles y en general cualquier ley no es derecho, son herramientas, es el instrumento. Toda la legislación son herramientas de las que se sirve el derecho para conseguir sus fines. Pero no las confundamos, no las fusionemos porque ahora hay cierta legitimidad, es cierto, en poder llamarles derecho también a ello de manera pues, pragmática, si se quiere. Pero, porque claro, están tan unidas, el derecho no tendría dónde plasmarse, no tendría cómo funcionar sus preceptos si no se ejerciera a través de normas legales. Eso tiene sentido. Está bien, hasta ahí está bien. Y si lo entiendo así, pues llamémosle derecho a esta unión, a este vínculo inconexo, que no se puede romper, quiero decir, este vínculo necesario que tiene el derecho con la legalidad. Perfecto. Ahora, lo cierto es que el derecho en este ámbito de norma y de sustantividad, de adjetividad y de sustantividad, siempre va a llevar el componente de la coacción y con ello el componente de la obligación, porque el derecho normalmente para poderse imponer en un Estado pues ejerce la coacción. De hecho, Max Weber dirá que el Estado es el ente autorizado, el que está legitimado para hacer uso del ejercicio legítimo de la violencia. Claro, de alguna manera hay que ordenar a la sociedad, porque si tú no ordenas a la sociedad, pues la sociedad tiende a desobedecer. Bueno, digamos a Rousseau, pues, ¿no? Que el ser humano es bueno por naturaleza, menos que, no, y que es la sociedad quien lo corrompe, o Maquiavelo, esta típica diferencia de que, no, que el hombre es malo por naturaleza, a menos que venga alguien y le compela a no serlo. Bueno, son visiones distintas de qué cosa es el ser humano. Una vez que yo me centro en decir lo que yo creo que es el derecho y lo que particularmente entiendo que es el derecho, más allá de las normas legales, el derecho está por encima de las normas legales, es quien determina la legislación, al final de cuentas. La legislación se hace según lo que cada sociedad, cada país, si se quiere, entiende de qué es lo moralmente correcto y qué es lo moralmente incorrecto. En algún lugar, pues, legislarán en atención a la poligamia, y en lugares como el nuestro, pues la poligamia no será moralmente correcta y se regulará la monogamia. Pero no es que uno esté bien o otro esté mal, seguramente desde la perspectiva de ellos sí, nosotros desde nuestra perspectiva, ellos son los que están incorrectos. Bueno, esto, como todo, es subjetivo, pero la realidad es que, como todo de esto que estoy hablando, no es que todo sea subjetivo. Esto lo que nos deja ver es que, aún siendo derecho, no puede haber un solo derecho para todo el mundo, más allá de preceptos básicos iniciales, si se quiere, ¿no? De hecho, la gran muestra de esta situación lo encontramos propiamente en los derechos humanos, ¿no? Con esta famosa característica de la universalidad de los derechos humanos, que para bien o para mal, pues en cierta forma ha fracasado realmente, ¿no? Y su maquillaje inmediato, cuando se hablaba de la universalidad de los derechos humanos, fue esto que se llamó también después el multiculturalismo, pluralismo cultural, que es otra idea que también ya ha fracasado. Aprovecho la oportunidad para repudiar el acto que ha sufrido el señor sacristán en una ciudad un sacristán en un lugar de España, que bueno, ha sido asesinado por un señor que gritaba arengas de otra religión y bueno, lamentablemente pues ha fallecido este señor, ¿no? Producto precisamente de que esta multiculturalidad, no me sale el nombre precisamente, pues no está mostrando realmente una situación clara y porque bueno, hay culturas que son intolerantes y bueno, pues si no coincidimos con ellos, pues de alguna manera no pretenden reflexionar para cambiarnos, sino pretenden obligarnos a que seamos como ellos o extinguirnos. Bueno, una pena. Vamos pues saliendo un poco de la idea del derecho, habiendo planteado esta idea de cuándo tiene sentido el derecho, cómo surge el derecho, que no surge por generación espontánea ni es algo accidental, sino que es un constructo humano, al final de cuentas. El derecho no se debe confundir con la norma legal, porque ley y derecho no es lo mismo, aunque se necesiten mutuamente para funcionar, vamos a decirlo así.
Pero pasemos entonces al momento de la retórica. ¿Qué tiene que ver la retórica con el derecho, con los juristas? ¿Qué rol de importancia tiene el derecho, o la retórica, perdón, para el derecho? Habrá un profesor ya en un discurso ya que data de unos años en su ingreso a la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, el profesor Manuel Olivencia Ruiz, quien dijo en algún momento en su discurso de ingreso, que tituló Letras y Letrados, decía que los juristas somos trabajadores de la palabra. Trabajadores de la palabra porque trabajamos con la palabra del juez, con la palabra de los teóricos y científicos del derecho, con la palabra del legislador. De alguna manera, lo que hace este profesor es centrar la idea, la importancia que tiene la palabra para el jurista, la comunicación, si se quiere. En cuanto a la retórica, en su momento anterior, cuando empieza a construirse esta idea de la retórica propiamente, pues hablemos pues de los sofistas, que se dice, o hay quien dice que los sofistas son el antecedente histórico más remoto de nosotros los abogados, aunque sabemos que en esa época no habían juristas o abogados propiamente dicho. Bueno, los sofistas que planteaban su potencial y su fuerza para decir argumentos, lo digo bien, para decir argumentos, para convencer, para persuadir. Platón era muy crítico con esto. Bueno, lo que decía porque era que los sofistas de alguna manera lo que hacían era no buscar la verdad, sino buscar lo verosímil, la verosimilitud, si se quiere. Y claro, pero usaban palabras atractivas, cosméticamente atractivas, dirá Platón, para engañar a las masas ignorantes y, bueno, y seducirlas en cierta forma hacia un determinado sentido. Porque al final de cuentas la retórica es el arte oral y escrito, también se dice ahora, pues de convencer, de persuadir, de seducir. Eso es la retórica. Claro, en el ámbito del derecho, retórica, convencer, seducir, pues ¿a quién? Pues será, pues, en principio, la relación de abogado-juez, ¿no? Porque aquí yo busco una razón, que se me conceda una razón jurídica, y quien me la otorga es un juez. La relación esta especialmente importante de la retórica se va a plasmar sobre todo en la relación entre jurista a juez. La idea es saber entonces qué cosa defiendo como jurista. Para Aristóteles habrá un término medio, ¿no? Ya no será que diga, pues, bueno, que para la retórica está bien, la retórica aprenderla está bien, pero bueno, se preocupará de la persuasión, y la filosofía se preocupará de la verdad, ¿no? Un término medio, en un libro lo conocemos de la retórica de Aristóteles, ¿no? Aquí encontraremos una diferencia, por ejemplo, entre la dialéctica y la retórica, ¿no? La dialéctica son posiciones contrapuestas o contrarias que se someten o se compulsan para llegar a la verdad. La dialéctica busca la verdad. En cambio, la retórica no. La retórica lo que pretende es seducirte, es convencerte para que lo que yo te digo lo hagas tuyo. Lo que yo creo, que lo hagas tuyo, que lo ingreses en tu interior y sientas que es también tu razón, que abrigues lo que yo trato de eso se trata la seducción, ¿no? O sea, convencerte de algo en lo que no creías, y a través de la belleza y la elegancia de mis palabras, de manera eficiente y eficaz, logro entronizar en mi interlocutor el argumento o la razón que antes no era de él o de ella, y yo pues logro seducir eso dentro de su intelecto, dentro de su ser. Hay, en este sentido, tres formas, lo sostendrá Aristóteles en este libro que he citado, que es la retórica, o tres maneras de argumentar. Uno es el etos, otro es el patos y otro es el logos. Bueno, esto para quien no está metido en esta materia, pues el etos será por la manera de argumentar según la manera de ser. Por eso dije al principio, pues, lo que hacía mi compañero y ilustre presentador cuando decía mis argumentos académicos, mis acreditaciones académicas. Pues claro, esa es una manera de darle valor a mi discurso según las credenciales propias que tengo. ¿Qué autoridad y qué credencial tengo yo para decir esto que estoy diciendo? Es una manera de argumentar el discurso jurídico dentro de la retórica. Es apelar, mejor dicho, en este caso, desde el punto de vista del orador. Claro, si yo voy a una clase, esto también puede decir que uno no va contando ahí todos sus lustres y sus medallas y sus galones que tiene. A veces resulta también un poco pomposo, vamos a decirlo
vamos a todo hay que decirlo, pero hay momentos en que sí que es oportuno. Por ejemplo, si yo voy a dar una clase de la Revolución Francesa y voy a hacer una crítica de la Revolución Francesa, pues claro, es más, voy a criticar los derechos humanos o los pretendidos derechos humanos que existían o que inspiran a los derechos humanos de hoy, pero que existían supuestamente en la Revolución Francesa. Yo soy consciente que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, aún siendo correcto. Digo políticamente correcto en el discurso general que se suele decir, y sobre todo en la historiografía oficial francesa, con mayor razón. Ya sabemos que a partir del año 1985, a través de un investigador, pues esto sacó a la luz muchas cosas que esta historiografía oficial francesa escondía, sobre todo del famoso genocidio de la Vendée. De hecho, la Revolución Francesa tiene vamos a decirlo así, el desprestigio de haber cometido el primer genocidio de la edad contemporánea. Esto es en la zona de la Vendée, pero bueno, Vendée se escribe con V. Claro, entonces, si yo sé que voy a ir a decir esto, o voy a contar otras cosas, y voy a decir, pues bueno, voy a hablar de Olympe de Gouges, etcétera, etcétera. O sea, voy a poner en entera de juicio, como es, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Y voy a criticarla, algo que es un documento prácticamente santificado, intocable. ¿Quién se atreve a criticar este documento? ¿No? Si los derechos humanos supuestamente vienen de ahí, son los que tenemos hoy, son inspiración de ello. Claro. Y tú te dices, pero ¿alguien se ha puesto a leer realmente esta declaración? ¿Se ha dado cuenta que esa declaración es para el hombre blanco, propietario, ciudadano? ¿No? ¿Alguien se ha dado cuenta de ello? No, claro. Bueno, es este profesor, lo digo yo en clase. Ya, pero es que no solamente soy yo. Incluso gente de la época, Olympe de Gouges, 1791, la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. Es decir, una suerte de parafraseo, que lo que era un grito, un reclamo a los supuestos ilustrados. Oiga, señor, su declaración que supuestamente es para todos, pero no, usted ha relegado a las mujeres. Bueno, a las mujeres, a los niños, a los eslavos, a los hispanos, a los extranjeros, pero en principio ya reclamaba por las mujeres. Pues fue la única, no, Charlotte Corday, otra señora que también estuvo harta del terror y de las situaciones que pasaban ahí, pero es que esto no se cuenta. Si yo voy a contar estas cosas que remueven un poco el ideario teórico de los que vienen, sobre todo los jóvenes a la universidad, de los institutos, etcétera, etcétera, pues claro, estoy creando una suerte de sismo. Tengo que tener cuidado con lo que digo, tengo que sustentarlo bien, porque luego parece que la mejor manera de desacreditar a alguien es decir, esto es ideología, o es dogmatismo, es mentira, se lo está inventando. Desde el punto de vista de la opinología, no, son hechos históricos, son hechos reales. O sea, ahora, que tú puedas opinar de una u otra manera, por supuesto, puedes decir que está bien o lo puedes justificar como se suele justificar un poco majaderamente. Hay que ver el contexto histórico, el tiempo, las ideas que habían. Bueno, sí, eso podrá ser para mí, para cualquier otro de esta sociedad, el X, Y, vale, o sea, los que somos uno más de la sociedad. Pero estamos hablando de aquellos que se llamaban la vanguardia de la Revolución Francesa, los ilustrados. Como un ilustrado no se da cuenta las ideas que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Emilio de la Educación. En sus 4 primeros capítulos habla del Emilio, de la educación, bien. Crítica más, crítica menos, pero sí podemos aplaudir un poquito. Es un buen libro. Llegas al libro 5 o al capítulo 5 y ya deja de hablar de Emilio y habla de Sofía. Y de Sofía vemos la diferencia, como siempre digo, ya no habla de un hombre, sino habla de una mujer. Cuando habla de una mujer, entonces estamos en otro contexto. Ya la mujer no es la que tiene que ser bien educada, sino básicamente, porque no vamos a ponernos a citar a aquella señora, a este libro, es prácticamente una sirvienta del hombre. Está al servicio del hombre. Bueno, es que lo dicen, al servicio del hombre. Toda su educación tiene que estar destinada al servicio del hombre, a hacernos felices, a complacernos, etcétera, etcétera. Bueno, una sarta de barbaridades que cualquiera que lo lea, este señor, al que muchos lo llaman el padre de la igualdad. Tú lo lees y dices igualdad, pues mira, si está la igualdad, pues vale, ya sé por qué están los derechos así. Ahora te creo que son inspiración los derechos humanos que tenemos ahora de ese tiempo. En cierta forma lo explicaría, porque esa es la igualdad de la que habla este señor. Habló de Rousseau, el señor del contrato social, Rousseau, una eminencia, un señor ilustre. Y a este señor lo tengo que justificar por el contexto histórico. Mira, me cuesta. Justificaré a otra persona menos relevante, a alguien que no se llame ilustrado a sí mismo como Kant, que es la ilustración. La ilustración es retirarte o sacarte a ti de la culpable minoría de la culpable. O sea, que encima soy culpable. Y claro, y por ahí en el capítulo 7º o 4º del contrato social, Rousseau nos llega a llamar estúpidos. Además, dice que los seres humanos tienen que agradecer que nos sacan de ese estado de naturaleza y como salimos de ese estado de naturaleza, pues nos arranca de la estupidez. Bueno,
traducción más, traducción menos, pero empleo un término de esos peyorativos que no nos gustaría. Esto es cierto. Esto que estoy diciendo es posiblemente rompedor. En más de alguna facultad me sacarían, por supuesto en la Facultad de Derecho de la Complutense no. Pero quiero decir, esto rompe el discurso generalizado que hay. ¿Qué hago? ¿Lo digo como profesor cualquiera? Pues no. En ese momento, que me ha alargado mucho, estoy apareciendo en una clase de filosofía del derecho y de la Revolución Francesa, pero para que se me entienda, claro, en ese momento yo cuando me presento digo, yo soy doctor con mención específica en derechos humanos. Es decir, lo que te estoy diciendo es, yo sé de lo que estoy hablando. O sea, no soy doctor en corte y confección o chef de cocina. Muy respetable, pero yo cocino tremendamente mal. No tengo esas habilidades, pero sí que algo sé de derechos humanos. Ya llevo más de 20 años dedicado a esto, pues esto no me lo he aprendido ayer o antes de ayer. O sea, esto sé que es cierto, sé que es verdad. Con lo cual, aquí el ethos, apelar al argumento del ethos, a la credibilidad, a las credenciales que uno tiene con respecto, sí que vendría al caso. Sí que viene al caso decir que he hecho 3 másteres en Derechos Humanos, que tengo la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, que me saqué con cum laude, que me lo saqué con matrícula de honor, etc. Aquí sí que vendría al caso, porque lo que estoy haciendo es decir, por si acaso, esto que te estoy diciendo, que sé que es duro para el oído de muchos, pues te lo estoy diciendo con cierta experiencia. No digo tener la verdad del mundo, solamente te digo que algo de eso te lo puedo decir con un poquito más de coherencia, porque no te estoy hablando de cosas a las que no me dedico. Luego, vendría la siguiente forma de apelar, de discurrir un discurso jurídico utilizando siempre argumentos de tipo retórico, que sería el patos. El patos es la pasión que yo le tengo que poner, pero en este momento ya no me fijo en el orador, sino me centro en el interlocutor. Pienso en despertar pasiones en el interlocutor. Puede ser alegría, confianza e incluso miedo, para lograr y convencer de una razón o de una idea o de una verdad que yo quiero que él intronice como suya. Y seguramente para provocar además algún tipo de acción o generar algún tipo de realización de algún evento, por ejemplo, se me ocurre. Que no, que sí. Por ejemplo, patos, todavía me queda voz. Patos. Un ejemplo de patos actual, no muy lejano, más actual todavía. ¿Qué se utiliza? La retórica está en todas partes. Se utiliza para la política, se utiliza para venderte cosas, para el consumismo, etc. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y lo han capitalizado en el tiempo autores más importantes con otros experimentos, como Iván Pavlov, por ejemplo, esto de los reflejos condicionados, el experimento con perrito que le ponen la campana y saliva y bueno, luego sabe cómo incentivarte a una determinada actitud a través de cierto reflejo condicionado. Bueno, por ejemplo, yo cojo una botella de agua, no tengo ninguna, si yo volteo a la botella de agua y no cae ninguna gota, ¿qué significa eso? ¿Qué característica estoy viendo? Es una botella de agua, le doy la media vuelta, está la tapa cerrada y no cae agua. ¿Qué significa? Lo digo, significa que esa botella es hermética y por eso no cae agua. Si de la botella de agua cae una gota, media gota, una milésima de gota, me da igual, un chorrito pequeñín, que hay que verlo con lupa, me da igual, o un chorro gigante, se sale todo el agua, en ese momento, ¿qué ha significado? Lo contrario, ¿verdad? Es decir, que esta botella no es hermética, porque el hermetismo significa que no salga una gota de agua, basta que salga un pequeño, y ya deja de serlo, pierde la condición de hermético. Vale. Lo digo por algo. Hace un año y hasta ahora, cuando salieron lo de las vacunas, ¿cuál es la palabra que se repetía una y otra vez en televisión para que te la pongas? Inmunizar, 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 inmunizar. Pues eso es el patos. Apelar a tu miedo, para crearte tu miedo. Porque si no te la pones, te va a pasar esto. Para inmunizarte. Y te fueron pasando de mentira en mentira. Primero, si te ponías la vacuna, primero era que solo con una vacuna bastaba. Falso. Luego vino el refuerzo, que le llamaban refuerzo, chicos, ya vamos ahí creo que a la quinta. Total, no era verdad. Pero sin embargo la palabra repetida por los medios de comunicación una y otra vez y los políticos era inmunizar, inmunizar, hay que inmunizarse. No te decían hay que vacunarse, nadie se daba cuenta. Era manipulación retórica. Estaban utilizando el patos, estaban buscando tu miedo para lograr que te vacunes. Y te repetían una y otra vez, inmunízate, inmunízate. Si no te inmunizas te va a pasar esto. Si no te inmunizas te va a pasar... Y luego llegaba la tercera, bueno, es que ha habido un cambio, ahora ya le han puesto el nombrecito de Kraken. O sea, vamos, el nombre ya suena a película de terror. Ahora
ahora estamos en la versión del Kraken. Claro, hombre, me da miedo hasta a mí. Ahora apago la luz con cuidado, no voy a entrar el Kraken a mi cuarto. ¿Y cuál es la solución? Pues vacúnate. Claro, el problema, claro, si realmente inmunizara, como he hecho el ejemplo de la botella, no debería haber contagiado a nadie. Los vacunados no deberían vacunarse. Perdón, no deberían contagiarse. Si se contagian, entonces no inmuniza. La palabra esa no cabe. Esa palabra es una palabra tendenciosa, manipuladora. Están asustándote, están provocando tu miedo para lograr entronizar una verdad que posiblemente lo sea o posiblemente no. Pero como no quieren darte la posibilidad de reflexionar al respecto, porque anda, ponte a cuestionar eso y ya sabes, cuestiona, aunque sea, no te digo que vayas en contra, solo cuestiónalo y ya puedes salir de YouTube, de Facebook, te castigan 3 meses, 60 días, yo qué sé, las redes sociales, que como la mayoría se comunica ahora, pues ya sabes que estás fuera. Porque no es que no te dejen contradecir, que eso ya, bueno, de alguna manera, pues, que si tienen el poder, pues vale. No, es que ni siquiera te dejan cuestionártelo, o sea, preguntártelo. ¿No será que, bueno, si me dijeron a mí que con una bastaba, ¿cómo es que ya estamos en la 4ª, 5ª? No lo entiendo. No decían que inmunizaba y que no me iba a contagiar. No, que los efectos graves. ¿Cómo que los efectos graves? Sí, efectos graves estamos viendo ahora. España cerraba el año pasado con 42.000 muertos de más y no se sabe de dónde. Y lo quieren investigar, no miran por otro lado. No, será pues que es que algo ha pasado. Alguien tiene que saber eso. Pero bueno, ¿y esto cómo se logra? Pues con eso, con la retórica, con el patos, apelando. Un tercer tipo de argumento por el que puede discurrir este discurso retórico, ya es una cosa más razonable, que es el logos, ¿no? Que es la razón propia, la parte, si se quiere, la parte racional del discurso. Aquí, pues, se va a acudir a las tesis, a refutar las tesis que hay, o pues, a basarte en las estadísticas, en los informes, en los estudios que hay sobre eso, que aquello que tú quieres trasladar como un discurso, comunicar, decir, no más que hablar. Bueno, más o menos trato de que esto no sea solamente un discurso de filosofía del derecho o de filosofía, que filósofo no soy. Siempre digo, los filósofos del derecho, los filósofos no dicen que somos juristas entrometidos en un campo que no nos corresponde. Pero bueno, y seguramente algo de ello hay, porque bueno, le echamos ganas, pero claro, nunca estaremos al lujoso nivel de alguien que dedica toda su vida a la filosofía, que para nosotros es un placer degustarla, pero claro, hemos estudiado Derecho y tenemos el ímpetu y el impulso guerrero siempre dentro, ¿no? Como todo abogado creo yo que debe ser, ¿no? En conclusión, para no alargar más esto y parecer que estamos haciendo, decía Gorgias, en una obra también conocida, hay que buscarla en la biblioteca porque ya es difícil encontrarla, pero sí voy por el primer vaso. Decía que la palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible realiza actividades divinas. Esto lo dice Gorgias en Elogio a Helena o de Helena o Encomio a Helena. Helena, que fue la que se fue con París y bueno, provocó los 10 años de guerra, la guerra de Troya. Y bueno, se le criticaba que todo había sido por culpa de repudiada esta señora Helena. Y a Gorgias no tuvo mejor idea que defender a esta señora, ¿no? Y bueno, se puede estar o no se puede estar en contra, pero se puede estar de acuerdo o no con lo que dice este señor, pero básicamente lo rescatable aquí es el reconocimiento que hace Gorgias del poder casi hechizante, bueno, no hechizante, porque dice en la obra, habla de que es como un hechizo al final. Esta partecita que acabo de citar es mucho más larga y termina hablando de que es como un hechizo que cambia y que te determina a realizar determinadas actividades. Bueno, básicamente lo que enarbola es el poder que tiene la palabra, el poder de la retórica, si se quiere, no hablando de la retórica, sino el poder que tenía París para convencer y seducir a esa mujer y hacerla que se vaya con él. Al final es culpable, o sea, decía, ella es inocente. En todo caso, el culpable es él que tiene el poder de la palabra. Claro, el poder del convencimiento. Esto lo que hace es ponernos a nosotros los juristas en la conciencia de que lo que tenemos, quienes llegamos a aprender la retórica en nuestras manos, es algo que aunque se puede utilizar también para el mal,
por ejemplo, con el ejemplo que he puesto de la inmunización, malamente en todo caso, o raramente si se quiere para los que creen que está bien, a menos raro me reconocerán que es, porque inmunizar es inmunizar, no hay término medio, igual que hermético es hermético y no hay término medio. ¿Es hermético o no es hermético? No puede ser más o menos hermético, casi hermético, un poquito hermético, no. Hermético o no hermético, punto. Inmuniza o no inmuniza, no puede ser más o menos inmuniza, un poquito te inmuniza, no. O te inmuniza o no te inmuniza, o si no cambia de palabra. Pero inmunizar, no. Hermetismo, no, si cae agua, ¿vale? Entonces, el poder que tenemos los juristas cuando hacemos derecho, cuando ejercemos derecho, y a esto va mi reflexión, no tiene que ir guiado o impulsado por cumplir normas. No creamos que hacemos derecho o cumplimos con nuestra vocación, con nuestra pasión del derecho, simplemente porque logramos que una norma logre regular eso que queríamos. Y a través de una norma conseguimos eso que queríamos. Eso puede coincidir con la justicia, como que no puede coincidir con la justicia. No siempre toda norma legal es justa. Y hoy por hoy actualmente, y España no es la excepción, aunque se ve en todo el mundo, contamos con normas que son indiscutiblemente discriminatorias. Lo son. Eso no se puede discutir porque lo son. Porque en el momento que le otorga un privilegio de trato a alguien por una razón que no es propia del derecho, y menos de los derechos humanos, dígase por razón de sexo, por decir algo, claro, en el momento que uno discrimina a alguien, le da un trato distinto y peyorativo al otro por razón de su sexo, el sexo contrario, pues en ese momento estamos al frente de una discriminación. Me lo justifiques como me lo justifiques. Me digas que porque el porcentaje de afectados es el 0.000000026, bueno, cada quien no se pone de acuerdo, pico más, pico menos, me digas lo que me digas, perfecto. Yo no estoy negando esos porcentajes, aunque también habría mucho que decir de ello. Pero bueno, simplemente digo, ¿en qué momento los derechos humanos se convirtieron en un concepto de cantidad? ¿En qué momento? ¿En qué momento el derecho de una persona vale solo cuando se afecta a otros más? ¿A cuántos más? ¿A 10? ¿A 15? ¿A 1000? ¿A 1 millón? ¿O como los judíos a 6 millones? Hay algo que se dice en términos generales que no mataron a 6 millones de judíos, sino mataron a un judío y luego lo mataron 6 millones de veces más. Con esto se quiere decir que la importancia no está en que hayan sido 6 millones. El hecho execrable, el hecho detestable de esta situación fue que mataron a una persona simplemente por ese concepto de raza que tenía este señor Hitler. La raza que ya sabemos que biológicamente no funciona entre nosotros los seres humanos. No hay razas entre nosotros. En todo caso, lo que hay es la raza humana, que somos uno solo. Pero en fin, tenemos características distintas, pero no reunimos las condiciones mínimas para hablar de razas. No hay blanco, no hay raza blanca. Bueno, aunque socialmente o sociológicamente sí que lo decimos, pero biológicamente no. Bueno, básicamente. Entonces, para terminar, la convicción de todo jurista debe estar guiada no por la obligación de cumplir con las leyes, no porque lo que la ley me diga, aunque finalmente un juez, por supuesto, no se le va a pedir que esté interpretando desde su convicción todas las normas. No, porque como diría Montesquieu, el juez es la boca cerrada de lo que dicen las leyes. Vale, pero en todo caso, lo que tenemos que entender los juristas es que el derecho está para corregir, para enderezar, para la justicia. No está para el cumplimiento de las normas. El fin del derecho no es una función legislativa. Esa no es la función del derecho. El derecho tiene una función social sustantiva, no adjetiva. No se trata de cumplir normas. Se trata de cumplir con el fin esencial, lo que hace que el derecho sea lo que es. El derecho no puede ser una simple administración de leyes. Porque si ese fuera el caso, lo digo, se pueden cometer discriminaciones como se cometen, se pueden equivocar normas y luego decir, es que el espíritu de la ley era otro, son los jueces los que lo aplican mal. ¿Perdón? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es que no tienen perspectiva de ¿y eso qué es? ¿Quién te puede ser? Esto estará en tu cabeza. Pero perspectiva, ¿dónde está eso? Explícame, ¿quién se lo ha inventado? Alguien se lo inventó y todo el mundo lo empezó a repetir y parece que es una teoría de toda la... No, es algo que ha salido y no hay quien te dé una razón exacta de qué está hablando. Sin embargo, ahí está, imponiéndose como norma. En un momento parecía risible. Gracias, esto no va a salir. Ahí está, impuesto como norma. Ley de animales, sí, lo mismo. Ahora va a resultar que los perros tienen más derecho que los seres humanos. Y claro, y nadie se ve la incoherencia de que el derecho en sí siempre va a meritar un deber. ¿Qué deber le vas a pedir a un perro?
a un gato, a tu loro. Ninguno. Pero nadie se fuera inteligencia artificial, que es lo que está de moda ahora. ¿Cómo que inteligencia artificial? ¿Te has puesto a pensar a dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Bueno, ya, esos son temas que nos llevarían mucha más reflexión. Pero todos estos son temas controvertidos. Si yo llevo una convicción, si yo llevo en la cabeza que el derecho es mera obligación, cumplir obligaciones, cumplir normas legales, lo que dicen las normas legales para evitar la sanción, estoy en el ámbito, en el escenario de la obligación, no de la convicción. Si yo soy consciente que el derecho es lo que es por su esencia, pues tendré la fuerza motora para discutir, para decir críticamente, siempre con respeto, por supuesto. La violencia en el mundo académico, en el mundo intelectual y en el mundo de los juristas tiene que estar vetada. Tiene que ser la última medida que tengamos que, cuando ya no podamos correr, cuando ya no se haya cansado y nos estén dando, pues habrá que, entiendo, habrá que intentar defenderlo, pero en principio incluso correr, ¿no? Ya saben esta teoría antropológica de que hay quien dice que los seres humanos realmente somos consecuencia de los cobardes, no de los valientes. Todo el mundo dice, no, hay que ser valiente, lo típico de calle, compórtate como hombre, bueno, tonterías. Claro, no, antropológicamente los seres humanos somos consecuencia de los cobardes. Claro, cuando existían los grandes animales y salían los machotes a defenderlos, ¿dónde está ese animal? ¿A quién creen que se comía primero el animal? Pues al valiente. ¿Quiénes creen que fueron los que sobrevivieron? Los que corrieron a la cueva, se metieron al fondo y no dejaron que lo coma el animal. De eso somos descendientes. O sea, el valiente, no, el valiente alimentó bien al animal y al final pues nosotros nos hemos reproducido y hemos crecido gracias a los cobardes. Claro, es una visión simplemente, ¿no? Pero tampoco está muy lejos de la verdad, con lo cual dejemos de pretender ser lo que no somos y dejemos de pretender hacer del derecho lo que no es, ni hablar de una esencialidad ficticia, pragmática, por muy real que sea. Es real, pero esencialmente no es derecho. Leed a García Amado, por ejemplo, el Jusmoralismo se llama su libro. Muchas gracias y esta simplemente es mi opinión, es mi verdad, no es la verdad del mundo, tampoco pretende que sea la verdad de todo el mundo, es simplemente algo que someto a la reflexión de ustedes, mis dignos interlocutores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Víctor. Y no me quedé solo, no me quedé mudo. Enhorabuena.